que tienen este pensamiento sencillamente son aparentes cristianos que viven una vida de estancamiento espiritual y no pueden progresar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque son testarudas, porque ellas han tomado una posición de el yo y juegan yo a cada rato, yo esto, yo aquello, yo, y el otro dice, pero yo pienso, pero yo hago. Ignoran la palabra de Dios y no se alimentan ni se nutren de la palabra de Dios, porque una cosa es oír la palabra de Dios y otra es obedecer la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice en la carta de Santiago, nos dice, hermanos, no seáis solamente oidores, olvidadizos, ¿cierto? Semejantes al hombre que se mira en un espejo y ve su rostro natural, lo mira y después olvida cómo era. Qué terrible, hermano, que uno se mire en el espejo, uno va para una boda, una gran ceremonia donde lo invitaron, uno supuestamente se pone un buen traje y de repente llega y encuentra un gran espejo y llega ahí y se mira al espejo y se da cuenta que ese traje blanco tiene un machetazo por acá, una mancha horrenda por acá y aparte usted tiene manchada toda la cara. Y usted se mira y usted ¿qué dice? Ah, no, así estoy bueno para irme para la boda, para aquel gran evento. ¿Cierto que no? Usted se espanta, usted se aterra y usted dice, ¿cuándo fue que yo me manché de esta manera? Esto que yo tengo en la cara, yo no puedo salir así con eso. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Debo limpiarme? ¿Sí o no? O usted cuando lo invitan a una gran ceremonia y usted se pone el mejor traje y compra la mejor pinta, usted va y cuando se ve manchado, usted dice, no, qué alegría, así me voy a ir, porque así me gusta a mí. ¿Es así? Por supuesto que no. Usted se pone molesto quizás por haberse manchado y busca la forma de ¿qué? De limpiarse. La palabra de Dios es el espejo de nosotros. La palabra de Dios cada rato nos está diciendo cuán imperfectos somos. La palabra de Dios cada rato nos está diciendo, hey, por allí no es, por allí no vayas. ¿Con qué? Con la intención de que nosotros crezcamos. Y nosotros estamos manchando el vestido que Dios nos tiene preparados para las grandes bodas que ha preparado para nosotros. Y usted cree, hermano, que usted con ese vestido manchado va a estar en la puerta de la gran boda y el Señor le va a decir, adelante, muy bien manchado, pase. No, ninguna cosa inmunda, ninguna cosa sucia heredará el reino de los cielos. La Biblia dice que los que estaban allí eran hombres vestidos de ¿qué? De lino fino, blanco, puro y resplandeciente, que simboliza la santidad. La palabra de Dios entonces es como un agua que nos limpia, que nos purifica. Por eso nosotros no podemos ser oidores olvidadizos. Para poder crecer nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de la palabra tenemos que oír la palabra, tomarla y olvidarnos de nosotros. No se trata de mí, se trata de Dios. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no son las vivencias que yo he tenido, sencillamente es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es bueno, lo que Dios dice está bien, lo que Dios dice es perfecto. Por lo tanto, el camino que yo estoy llevando no me conviene. Por eso la Biblia declara, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sencillamente su fin es muerte, camino de muerte. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva, se arrepienta, se vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar. Una persona cuando reconoce primero que todos sus pecados, ahí es donde comienza a dar pasos agigantados en la vida espiritual. Pero hay cristianos que viven tranquilos, cristianos conformistas. Déjeme decirle a mí que un cristiano conformista, eso es el primer punto, un cristiano conformista no puede crecer espiritualmente. Y hay personas que dicen, no soy lleno del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, no, es que yo siento que no voy a superar esto. Hay personas que diariamente es una queja constante. A mí me preocupa cuando hay cristianos que su vida es una queja. No es que uno no se vaya a equivocar, no es que uno no se vaya a quejar. Somos seres humanos, ¿cierto? Pero póngale cuidado, hermano, cuando su vida, usted
que dice haber aceptado a Jesucristo, usted que dice haber sido perdonado sus pecados, usted al cual se le invocó el nombre glorioso del Espíritu Santo, el nombre glorioso de Dios, usted que dice ser lleno del Espíritu Santo, usted que dice vivir por y para Jesucristo, usted que dice que Jesucristo ha venido a ser morada en su vida y que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad, usted que era esclavo del pecado y ahora ha sido libertado, usted que andaba en tinieblas y ahora anda en luz. Dígame usted entonces, ¿qué es eso en la vida de un cristiano? Una constante queja. Por todo es una queja. Cuando la Biblia nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero parece ser que a veces solo damos gracias a Dios cuando todo funciona, cuando va todo sobre ruedas. Y déjeme decirle, también preocúpese, porque cuando las cosas van siempre sobre ruedas, a veces es que no estamos haciendo mucho. Porque yo le digo, un cristiano que decide tomar el valor de empezar a crecer en Dios, le va a venir oposición. No crea que la vida cristiana es solamente así. No, la vida cristiana tiene sus altas y sus bajas. El mismo Señor Jesucristo fue camino al Gólgota cargando una cruz. Por eso que dice la Biblia, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y aún no niega padre, madre, hijos, etcétera, por mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, para poder crecer en la vida cristiana, se necesita anular el yo y no ser conformista. Y no vivir quejándose, o más bien si una persona se vive quejando hay un problema. Porque si Cristo reina en mí y yo me veo quejando, tengo que examinar entonces qué clase de fe es la que yo tengo. ¿Qué clase de fe es la que yo tengo? Porque podemos apreciar a un hombre desde la altura y no lo voy a comparar ni me voy a comparar con el patriarca Job, ¿verdad? Pero un hombre que dijo y llegó hasta el punto de expresar con su boca, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo fue que dijo? Aunque él me mate. Claro, porque le decían, mira, como la gente se encarga de eso, ¿no? Como le decía el salmista David, ¿dónde está tu Dios? Cada rato le decían, bueno, lo veían en su dolor, en su tristeza, y hay gente que en vez de consolar, se encarga de querer aplastar más. Gente como que se deja y le gusta dejarse usar por el diablo. Y ven a la gente llena de dolor y en vez de ser un abrigo, en vez de ser aceite, bálsamo para esa persona, lo que hacen que es herir más, en esa llaga meter el dedo. Entonces le preguntaban al salmista David, ¿dónde está tu Dios? Cada rato me dicen, y dice el salmista, y mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche mientras decían, ¿dónde está tu Dios? Y en medio de ese conflicto en el que también el patriarca Job lo están abatiendo, lo están hiriendo, le están diciendo palabras punzantes, hirientes, él dice, aunque él me mate, en él voy a esperar. Dice palabras también tales como, yo sé que mi Redentor vive, y un día se levantará, y después de deshecha esta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. A la mujer que le dijo, la mujer que habló con una mujer fatua, la mujer de Job, que le dijo que maldice a tu Dios y muérete. Y él que le dice, vamos a esperar de Dios el bien y no el mal. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cierto? Esperaba en él. Entonces, una vida de quejas hay que analizarla. Porque una vida de quejas no le va a permitir un crecimiento espiritual. Vamos entendiendo varias cosas, ¿no? Una, el negar el yo. Dos, el no ser conformista. Hay cristianos conformistas, muy conformistas, que están estancados, ya llevan años estancados. ¿Y la otra cuál era? Estar atentos, están aquí, ¿verdad? No quejarse, olvidar el yo. ¿Qué más? El conformismo, el yo. No quejarse, el conformismo y anular el yo. Ahí cuando decimos o hablamos de anular el yo, podemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, justamente
Una persona que está crucificada no tiene voluntad. Una persona que está crucificada no puede bajarse y hacer un café. No tiene voluntad en sí mismo, no puede tomar sus decisiones, está crucificado. Pero Pablo no se crucifica solo. Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ¿por qué? Por la fe en el Hijo de Dios. O sea, lo que yo estoy viviendo ya no vivo para mí, vivo para Cristo y lo estoy viviendo por la fe en Él. Es decir, mi punto de vida, mis vivencias están puestas en Él. Y déjeme decirle que cuando su mirada está puesta en Jesús, es imposible, óigame bien, es imposible no crecer. Es imposible no crecer. Para crecer en la vida espiritual no se puede vivir una vida carnal. Hay gente que quiere compaginar la vida carnal con la vida espiritual. No erréis. No te confundas. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo? Dios no puede ser burlado. Usted se puede burlar del pastor, se puede burlar hasta de usted mismo y echar carcajadas. Pero Dios no puede ser burlado. Yo por ahí oí un joven una vez que decía, no, usted arrepiente, usted vaya y haga, y luego viene y se arrepiente, y usted vaya y haga. Hay personas que han dicho eso, hoy no viven, hoy no respiran. Es duro lo que estoy diciendo, y no es entrar en terror, ¿cierto? Y no es que no nos vayamos a equivocar, pero una cosa es eso y otra creer que usted va a venir a recochar a Dios. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Andad cómo? Para usted poder crecer, oiga bien, en la vida cristiana, un crecimiento espiritual. Para usted tener un crecimiento espiritual necesita andar en el Espíritu. Entonces vamos a analizar ahora los corazones. No responda nada, hermano, pero empiece a analizar cómo está andando usted. Empiece a analizar su vida. Pablo en la epístola a los Corintios, finalizando la carta, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínese, venga, vamos a examinarnos. Usted se conoce. No trate de contarse cuentos a usted mismo, porque hay personas que se relajan. Qué bueno, martes culto, jueves culto, sábado culto, oír el sermón, oír al predicador que canta feo, todo eso está muy bien. Pero ahora bien, examínese usted si está en la fe o si se está conformando con la vida que está llevando. Por allá me decía un joven una vez, me decía, es que yo no sé si soy salvo. Yo le decía, por eso es un problema, porque el Espíritu nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces examínese y póngale cuidado qué le está faltando o qué le está sobrando. Ahora bien, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y ¿qué? Y no satisfagáis. Satisfacer. Eso quiere decir que si yo puedo satisfacer es porque siento, ¿no? ¿Sí o no? Yo siento, usted siente. Pero está invitando a una ¿qué? A una negación. No es que el cristiano dejó de sentir, sino que ahora eso no lo va a dominar. ¿Por qué no lo va a dominar? Porque ha decidido andar en ¿qué? En el Espíritu. Entonces hay personas que dicen, no, es que el hermano es muy fuerte, tiene mucha capacidad. No es que el hermano tenga mucha capacidad, es que él ha empezado, ha querido y está procurando andar en el Espíritu. Usted no sabe cuánto está luchando él, pero está andando en el Espíritu. Donde ese hermano
fuerza, lo van a dominar, lo van a someter y va a caer. Para poder crecer entonces y no caer, se necesita andar en el Espíritu y no satisfacer el ¿qué? No satisfacer los deseos de la carne. ¿Pero por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Son contrarios. Entonces desde antemano ya le estoy diciendo, no quiera compaginarlos porque no se puede. No se puede el sábado de la noche ir a rumbear, tirar paso, bailarse un merengue y una salsa, tomarse una botellita de ron y mañana lleno de resaca, lleno de guayabo, venirse al culto y escuchar el sermón. No se puede. No compagina. Y eso hasta el mundo lo entiende. Yo le aseguro que yo me voy para una discoteca mañana y la gente que me conoce y me conoció me va a mirar y me va a decir, ese no es su lugar. De una. Los mismos mundanos me van a decir, hey, ¿usted qué hace acá? No me van a saludar, que hey, que venga, que lo primero que van a hacer es, ¿y este qué hace aquí? Ese no es su sitio. Ellos mismos entienden. Y por eso me parece a veces curioso que nosotros no queramos entender. Yo más bien creo que nos queremos hacer los locos. Pero ellos mismos ven y se dan cuenta de que ese no es el lugar para un cristiano. Entonces, nos invita a ¿qué? A no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra, son enemigos, contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras De la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo como que ya está cansado de escribir. Como que ya le duele la mano y dice, no, hermano, y cosas semejantes a esta, me voy a quedar acá. Se voy a hacer la carta muy larga. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Los amonesto. ¿Y qué les digo? No me voy a hacer suave, les voy a hablar claro. Os amonesto. Y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es que hay gente que dice, no, yo por la fe, amén, yo por la fe he creído en Cristo, yo por la fe, ¿cierto? Y vivo como me dé la gana, y yo por la fe. El Señor entiende, amén, me bauticé, me arrepentí, yo por la fe. La fe sin obras es muerta. El que verdaderamente cree vive para lo que cree y para quien él o en quien él ha creído. porque si uno murió por nosotros, es como si todos hubieran muerto, para que los que ya han muerto vivan para aquel que murió por todos. Usted ya no puede vivir para usted. Usted ahora ha decidido vivir para él. Entonces por eso es la frustración de muchas personas que no han negado el yo, y entonces es que, no, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué? Nosotros no estamos pensando en, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Sino que deseo hacer esto. Para él deseo vivir, para él quiero vivir, por él quiero vivir. ¿Entiende la diferencia? Por eso es que la gente viene, allá es que lo obligan a hacer esto, allá es que acá no se le obliga a nada. Aquí cada persona toma la decisión de vivir para Jesús. Sencillamente vivir para aquel que lo salvó. Usted no quiere vivir para él, no viva para él, eso es una decisión suya. Pero no diga que aquí se le forza, que aquí se le obliga, que aquí lo cogemos y lo machacamos. No, aquí hemos decidido vivir para Jesús. Usted, ¿para quién quiere vivir? ¿Para usted o para Jesús? Esa es la diferencia. Si usted sigue viviendo para usted, hermano, ahí estancado se va a quedar toda la vida. Toda la vida. Hay cristianos estancados por años, 20, 30 años estancados, porque toda la vida vivieron para ellos. Muchos estancados porque solo son quejas,
Solo son críticas. Y todo es malo, y todo es maluco, y no saben esto, y no saben aquello, pero siempre están mirando de aquí para allá. Y ese es el problema, y por eso no crecen, porque tienen que empezar de mirar de aquí para acá. El asunto comienza contigo, no con los demás. El asunto es entre tú y Dios, no con los demás. Luego vienen los de los demás. Luego, cuando usted ya tiene una relación con Dios, usted empieza a amar a los demás, no a criticar a los demás. Es diferente, ¿sí me entienden? Pero por eso están estancados. ¿Por qué? Porque no se han negado a sí mismos. Y debemos entender que el crecimiento de la vida espiritual viene a ser como una semilla. La semilla se pone en la tierra, pero para que esa semilla empiece a crecer tiene que morir. Tiene que morir, ser regada. Y después esa simple semilla, el Señor compara la fe como un grano de mostaza, que dice que es la más pequeña entre las semillas, pero ¿qué ocurre con ella? Que cuando crece, se convierte en un gran arbusto. Comenzamos desde allí, pero la intención no es que te quedes allí. La intención es que crezcas, que crezcas, que crezcas. Por eso Pedro nos dice y nos invita, desechando pues toda malicia. ¿Cuánta malicia? Somos maliciosos a veces, ¿sí o no? Ay, hermanos. Por eso es que tenemos que jugar Biblia, ¿no? Porque a veces yo que fui tan malicioso, ¿sí o no? Y entonces a veces uno piensa algo así y uno dice, cuando la palabra de Dios, desechando toda malicia. ¿Cierto? Lo ubica uno. Por eso la palabra de Dios nos da crecimiento. Desechando toda malicia, no dice ni un poquito, ¿no? Sino toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear. Fíjense lo que dice. Desear. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra nos hace crecer para que por ella crezcáis para salvación. Ok, vamos a entrar ahora pues en esta gran sesión que vamos a iniciar. Creo que va a ser larga. Vamos a comenzar por el área de la fe, porque aquí el apóstol Pedro en el capítulo 1, el versículo 5 nos dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Diligencia. ¿Qué es diligencia? Estamos en la escuela dominical. ¿No? Si se me empiezan a dormir la mano y me va a tocar gritar. Si se me empiezan a dormir me va a tocar. Yo estoy tranquilo, pero me va a tocar asustarlos. ¿Poniendo qué? Toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Todos a la vez, ¿no? Mejor actitud, gana. Mejor actitud, sí, cuidado. Es la actividad en ejecutar algo, es la constancia, es la eficacia, es el esmero, es la solicitud, es la atención, ponerle esmero, estar ahí, ¿cierto? Eso es diligencia. Cuando le dicen a usted, haga algo y usted, no como nosotros, ahorita voy, ahorita es quién sabe cuándo, ¿cierto? Claro, entonces, por ejemplo, no sé si en el español o quien dice, ahorita voy, entonces toman en ahora como sea, ¿cierto? Como ahora, hacerlo ya. Y el cristiano, ahorita. Y cuando usted le dice al colombiano, cuando le dicen al colombiano, no me dijo que ahorita le ibas a decir, ahorita le dije que le ibas a decir. Yo ya le había dicho que ahorita, pero sí, ahorita ya no, pero no, ahorita es quién sabe cuándo. No, poniendo toda diligencia de una vez. Eso es diligencia. Entonces aquí el escritor nos está invitando a en estos asuntos poner toda diligencia. No que estemos tranquilos, no que estemos conformes, sino que estemos filas, atentos, poniendo toda diligencia. ¿Qué es lo contrario de diligencia? Descuido. Descuido, negligencia. Eso es lo contrario a diligencia, la negligencia. Negligencia, descuido, no. Entonces el cristiano descuidado no crece. Eso hoy está mejor que hoy está resaltando
gloria a Dios y mañana están, quién sabe qué están haciendo, cosas hasta innombrables. Y mañana otra vez, está linda la prédica, y otra vez, al día siguiente haciendo cosas innombrables. Cristianos negligentes. Y así esperan la llegada de los espíritus, así esperan la presencia. No. Hay que ser diligentes, constantes, no desmayar, con la fe intacta. Porque yo les voy a decir algo. Si Dios ha obrado con diligencia con nosotros, porque creo que Dios ha obrado con diligencia con nosotros, ¿sí o no? Dios ha sido diligente con nosotros, que no lo merecíamos, oígame bien. Dios ha sido diligente con nosotros. Cuánta paciencia, cuánto amor. Eso puede sin contar o sin hablar de la obra magnífica y magna del Calvario, ¿no? En la que también fue diligente, sufriendo el vituperio de la cruz, sufriendo los látigos, sufriendo todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para que alcanzáramos perdón y salvación. Pero Dios ha sido diligente con nosotros. Ahora nosotros, hermanos, obremos con toda diligencia para Él. ¿Sí o no? Hombre, ya que no le vamos a poder pagar, porque nosotros no vamos a poder jamás pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, no hay forma, no hay manera de poder pagarle, por lo menos que nosotros vivamos para Él con diligencia, ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios, el esfuerzo máximo. Vea, cuando usted decide venir a Jesucristo, se convierte en la novia, la futura esposa, porque por eso se están preparando las bodas. Hermano, qué maluco tener una novia infiel. Qué malo. ¿A usted le gusta eso? Qué maluco tener un novio infiel. ¿A usted le gusta eso? Que no tenga compromiso, que sea negligente. ¿O usted se enoja? ¿Sí o no? ¿O le parece correcto que su pareja haga lo que quiera hacer, que viva como quiera vivir, que lo trate mal, que no sea negligente, que no le preste atención? ¿Eso le gusta? Por supuesto que no. Usted tiene un compromiso con Dios. Y usted tiene un compromiso con aquel que es fiel. Usted tiene un compromiso con aquel que nunca le ha fallado. Usted tiene un compromiso con aquel que nunca le ha defraudado. Que a pesar de usted ser infiel, Él ha permanecido fiel. Que a pesar de usted negarlo, Él no lo ha negado jamás. Por lo tanto, debemos adquirir responsabilidad. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se debe ocupar el hermano Fabián en su salvación? Con temor y temblor. ¿Usted sabe qué es eso? Con temor y temblor, no como con relajo, no, con temor y temblor. No, Señor, aquí está mi vida. No, Señor, aquí está mi corazón. Mi vida está en tus manos. ¿Yo cómo voy a seguir viviendo así? ¿Yo cómo le voy a hacer esto al Señor? Hermano, cuando José va a ser tentado, dice, yo cómo le voy a hacer esto al Señor. Temor y temblor ante la presencia de Dios. Y así es como debes ocuparte en ¿qué? En tu salvación. En tu salvación. Con diligencia. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios le pone el sentir, pero usted toma la decisión. Usted sabe porque Dios se lo va a ejecutar. Porque Dios le muestra, ya sea en un sermón, o usted lo siente, lo que estoy haciendo no está bien, debo ocuparme de mi salvación, debo hacerlo de esta manera. Dios lo pone, pero usted decide coger vacaciones. Hay cristianos que toman vacaciones, ¿cierto? Un mesecito pecando y ya luego el resto ya no volvemos otra vez a volcar. Cuidado, porque eso no es tener temor y temblor. El que tiene temor y temblor no coge vacaciones, no va a ser que una vacación es aquel. Con el Señor no se juega. Tengamos temor y tengamos temblor. Y dice añadir, cuando el escritor nos habla de añadir, pongan atención a esto, porque aquí el apóstol Pedro nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadir es lo que habla, ¿cierto? Añadir. La palabra griega que utiliza aquí el escritor habla de dar en abundancia, no de añadir un poquito así como, póngale un poquito de sal a la comida, le faltó un poquito de sal, sazónela un poquito, no. Este añadir en la palabra griega que utiliza aquí el hermano Pedro da una característica de dar en abundancia.
cultura griega hacía referencia al director de un coro responsable de suministrar todo lo necesario para ese coro. Es decir, el director ponía lo que hiciera falta con tal de que el coro estuviera bien, que se oyera bien, que todo estuviera preparado. Es decir, ponía los instrumentos, el intelecto y absolutamente todo lo necesario para que el coro quedara perfecto. Esa es la palabra de añadir que utiliza Pedro. Entonces aquí está invitando a que añadas la fe, la virtud y todo eso, que lo hagas con constancia y en abundancia. No, tengo un poquito y estoy conforme. No, constancia y abundancia. Eso es como el albañil que empieza a construir una casa, ¿cierto? Pone un ladrillo, pone otro, pone otro, pone otro. Cuando menos piense ya tiene al final de cuentas un palacio. Comenzó poco a poco, pero al final tiene un palacio. Déjenme decirles que tiene que ser muy importante la construcción del templo. Y aquí el templo es usted. Y usted es templo del Espíritu Santo. ¿Qué clase de construcción es la que usted tiene preparada para aquel que ha venido a ser morada en su vida? No, es que yo soy muy débil, es que yo no soy capaz, es que soy insuficiente, no, es que yo fácilmente caigo. Aquí el escritor, el hermano Pedro, nos está diciendo lo siguiente: mediante su poder, oígame bien, mediante el poder de Dios, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿qué dice? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es decir, Dios nos ha puesto las armas. No es que Dios lo mandó a la guerra desarmado, no. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Cada vez que lo conocemos más a Él, cada vez que lo buscamos más a Él, nosotros recibimos ese poder. Pero ¿cómo cree usted que una vida vacía de oración, una vida vacía de congregación, una vida vacía de escritura bíblica, una vida sin rendirse a los pies de Cristo y quiere vencer la tentación? Usted y yo, que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que nos lleva y nos quiere conducir constantemente al pecado, unas concupiscencias, es decir, unos deseos y unas ansias de pecar, y usted pretende crecer sin buscar a aquel que es el único que lo puede fortalecer, que es el único que le puede dar la capacidad de vencer, que es el único que le da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Déjenme decirle primero y antes que nada que sin Jesús usted jamás va a crecer. Dejando a Jesús como una opción y no como prioridad, usted siempre va a vivir estancado. Hay personas que tienen a Jesús como opción, quizás tal vez de pronto. Ay, tengo un dolor, llamen al pastor. Ay, tengo un dolor, Señor Jesús, no ven. Ay, no tengo plata. Ay, Señor Jesús. Ah, pero hay plata. Ah, pero hay salud. Jesús no está. Jesús no existe para ellos. Jesús no es una opción, no es de pronto, quizás tal vez. Jesús debe ser la prioridad en la vida del cristiano para que el cristiano pueda crecer. Participamos de esta naturaleza divina aferrándonos a sus promesas. Cuando uno pasa por momentos difíciles, pero se aferra a las promesas de Dios, ahí es donde la fe se activa. La fe se activa. Le voy a poner el ejemplo del patriarca Abraham. A Abraham se le dijo: salga de su tierra y de su parentela a la tierra que yo le mostraré, etcétera. Él sale, pero también se le dice que él va a ser padre de multitudes, que él va a tener un hijo. Y Dios se lo concede, ¿cierto? Y Dios le dice que no en Ismael, sino que en Isaac le sería contada descendencia. Es decir, que el hijo de la promesa, ¿quién era? Isaac. Que Dios le iba a dar hijos a través de Isaac. Pero llegó un momento en que, a pesar de Dios haberle dicho todo eso, ¿qué le dice? Hágame el favor y entrégueme a su hijo, a su único hijo, le dice. ¿Y por qué le dice a su único hijo? Porque es el de la promesa. Entonces, entrégame a su único hijo, es decir, el único que usted tiene para una descendencia bajo la promesa que yo le digo. Entonces, cualquiera se enloquece, hermano.
Señor me dijo de que en Él me iba a ser contada descendencia y ahora me lo va a quitar. Entonces, ¿cómo me va a ser contada descendencia? Entonces me está quitando las promesas. No, pero Abraham se aferró a las promesas y dijo, no, si el Señor me dijo que en Él iban a ser contadas y que Él es el de la promesa, yo no sé cómo Dios lo va a hacer. A mí no me lo devuelve, verá cómo lo hace. Lo único que sé es que lo va a hacer. Entonces, ¿Abraham creía que iba a matar a su hijo? Por supuesto que sí. Pero Abraham también sabía que aún del polvo de la tierra Dios le podía devolver su hijo. Y eso es todo. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí sé es que Dios lo va a hacer. Por eso la fe, que es el primer punto que estamos tocando, la fe, lo que se debe tener. Porque si no se tiene fe, ¿cómo vamos a querer seguir creciendo los demás? Porque si usted no tiene fe, no puede crecer. ¿Sí se va entendiendo, no? Si usted no tiene fe, no puede crecer. Es imposible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué estamos comenzando entonces por la fe? Porque aquí Pedro está hablando a la iglesia que él supone entre sí que la iglesia tiene fe. Está diciendo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Pero si aquí no hay fe, o si se está perdiendo la fe, ¿cómo le vamos a añadir? Porque la fe es la base. Si yo no tengo fe, ¿cómo le voy a añadir a la fe virtud? ¿Cómo le voy a añadir a la virtud conocimiento? Porque eso va a ser otros temas que vamos a tocar más adelante, ¿cierto? ¿Cómo le voy a añadir al conocimiento dominio propio? ¿Cómo le voy a añadir al dominio propio paciencia? ¿Cómo le voy a añadir a la paciencia piedad? ¿Cómo le voy a añadir a la piedad afecto fraternal? ¿Cómo le voy a añadir al afecto fraternal amor? Si no tengo fe. Si no tengo fe. Es imposible, hermano. Por eso hoy les estoy invitando a que nos hagamos un chequeo, un examen, una revisión. ¿Cómo está su fe para poder crecer? Porque en los temas que vamos a tocar, hermano, y lo que yo deseo en esta iglesia, haya pocos o haya muchos, es que un crecimiento espiritual. Por eso estamos entrando con este tema. Porque estoy viendo, no, hermano, que bautizamos aquí, que bautizamos acá, que el otro día hubieron 21, que el otro día hubieron 25, ok, de crecimiento espiritual. No, que se puede, aquí anoche entramos 70, pero ¿y el crecimiento espiritual? Entonces nos vamos a llenar de bautismos y de crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? Una iglesia niña, una iglesia bebé, una iglesia que vive como quiera, una iglesia que hace lo que quiere. No, y hay que poner mucho orden, hermano, mucho orden. De cuando llegamos temprano, de la manera que me hemos dicho, las cosas van a cambiar. De pronto está aquí muy poquito, pero las cosas en ese poquito van a cambiar, porque tenemos que ponernos serios en el tema de cómo le vamos a servir a Dios. Si llegamos temprano, si no llegamos temprano, si hemos orado, si no hemos orado, si hemos preparado los coros, porque hasta yo me estoy dando cuenta de eso, preparando los coros a última hora. Eso no va a ser así. Esto tiene que cambiar, porque el asunto aquí es un crecimiento, un desarrollamiento. Se convirtió la iglesia en una iglesia bebé y van a pasar 5 años y la obra nueva, ninguna obra nueva. Es tiempo de empezar a crecer. Así sean 5 que estemos acá. Se pueden enojar 20 conmigo y se pueden ir. Así sean 5 que estemos acá, pero vamos a crecer espiritualmente. Porque de nada sirve que hayan 100 y 200 personas si no hay un crecimiento espiritual. Si vivimos estancados, si vivimos frustrados. No, tenemos que crecer espiritualmente. Y para poder crecer espiritualmente hay que extender una base y es la fe. Por la fe, hermano, se hace todo. Por la fe se hace un buen servicio. Cuando uno vale, cuando uno sirve, lo hace por la fe, porque lo está haciendo para Dios y le está sirviendo a la iglesia. Las personas que no piensan así se frustran. Yo veía por ahí una hermana una vez, no aquí, en otra parte, barriendo y era quejándose, y barriendo y quejándose. Y muerta de la rabia, y barriendo y quejándose, y muerta de la rabia. Es que no me ayuda nadie. Es que hay gente que no está de abajo, sino los... Sí, pero no solamente eso, sino el hecho de que no es consciente para quién lo está haciendo. ¿Cierto? Cuando usted es consciente a quién le sirve, así sea en esa banca, tranquilo, adorando a Dios, usted es feliz. Claro que usted quiere ir a más, por supuesto, Dios ya le dará la oportunidad. Pero usted es feliz cuando tiene su enfoque en Jesús. Y eso es por la fe, hermano. Porque así sea que me tengan en cuenta, que no me tengan en cuenta, uno lo hace por la fe, porque sabe a quién es el que le sirve. ¿Cierto? Entonces hay que poner unas bases. La fe es la base, la fe es un instrumento. Por la misma fe el hombre
Usted no puede ser justificado si no tiene fe. ¿Cómo va a ser justificado si no cree en aquel que obró en la cruz del Calvario, entregando su vida por usted para que usted fuera justificado? Si usted no cree eso, ¿cómo va a ser justificado? Es imposible. La Biblia nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por la fe hemos venido a ser adoptados como hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces la fe no es algo opcional, la fe es vital. Sin la fe no hay salvación. ¿Se ha entendido eso, no? Sin la fe no hay salvación. Sin embargo, el que cree todo es posible. Pero sin fe no se puede agradar a Dios. Sin fe no hay salvación, porque sin fe no podemos ser justificados. Porque el justo vivirá por la fe. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Sí ven la importancia, hermano, de todo esto? ¿Y cómo está su fe? Vuelvo a repetirles. Porque en estos últimos tiempos veo que la iglesia se ha convertido en una iglesia que se queja. Que parecemos más al pueblo de Israel cuando estaba ahí delante del Mar Rojo, ¿no? Que parecemos más al pueblo de Israel cuando estaba ahí, cuando no había comida, cuando no había agua, ¿cierto? Es más parecido a eso. Y en el cristiano lo que debe recalcar es la fe. Oía un día un pastor que decía, hermano, le decía al pastor: ay, es que mira esta situación, es que mira aquella situación. Pastor, mira la situación de la iglesia, mira lo que está pasando. Y el pastor les decía: ¿sabe que a estas alturas, yo un anciano decía, a estas alturas del partido, decía él, a mí me cuesta más no creer que creer? A estas alturas del partido, me cuesta horrores no creer que creer. He visto a Dios obrar tantas veces milagros y maravillas que me cuesta más no creer que creer. Lo difícil es no creer. Para mí, decía el pastor aquel. La fe, hermano, es el estilo de vida del cristiano. El estilo de vida del cristiano. Si usted no maneja ese estilo, está perdido. Porque ese es el estilo de vida del cristiano. Porque andamos por fe y no por vista. Si fuera por lo que vemos, hermano, no hay forma. El pueblo de Israel veía que el Mar Rojo delante de ellos. Y si es por eso que vamos a tener fe, estamos perdidos. Sin embargo, cuando se tiene fe, hermano, uno ve el mar abierto. Uno ve maná descender del cielo. Uno ve la columna de nube y la columna de fuego. Uno sabe que Dios está ahí. Uno sabe que Dios lo ayuda. Uno sabe que Dios lo abandona. Las personas van perdiendo la fe y dicen: Dios lo abandonó. No, cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza, aunque no sienta la presencia de Dios, yo sé que Él está aquí conmigo. Yo sé que Él me va a perdonar. Yo sé que Él va a orar. Se necesita fe para empezar a crecer, muchachos. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su fe? Porque la fe, en la armadura del cristiano que vemos en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, la fe es simbolizada como el ¿cómo el qué? Como el escudo, muy bien. ¿Y por qué con el escudo? Dice: para que podáis ¿qué? ¿Protegerse de qué? De los dardos del diablo. Entonces viene el diablo con todas. Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quién. ¿Usted sabe qué es devorar, hermano? Devorar no es: ay, una mordidita. Viene a despedazar familias, viene a despedazar hogares, viene a despedazar a la juventud. Viene, mejor dicho, no es que viene, no, a arrasar, hermano, como cuando cogen y le prenden fuego a algo o ponen una dinamita. Eso viene a devorar, a aniquilar, a hacer pedazos. Y usted dándole el lado al diablo. Ni deis lugar al diablo. A ese sí que no se le puede dar nada. Porque viene a devorar, ¿cierto? Y entonces vemos nosotros algo, que cuando nosotros no tenemos fe, no tenemos ese escudo, ¿qué va a pasar con los gatos de Satán? Lo acabaron. ¿Por qué? Porque viene con cosas, hay veces que viene con cosas que parecen sencillas. El Señor no está contigo. El Señor te ama. Dios ya no te ama. No eres importante. Y a veces hasta los mismos hermanos dejamos.
Hermano, cuando uno tiene fe dice, no, perdido. El Señor está conmigo y no es que esté conmigo, está conmigo como poderoso. ¿Cierto? ¿Eso qué es? Fe. Y si usted no tiene esas bases, está perdido. Si usted no tiene esas bases, usted sencillamente está aniquilado. Porque la fe, hermano, es la dependencia en Dios. Oigan bien, la dependencia en Dios. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. La fe es la dependencia en Dios. Porque dice el escritor en los Salmos, en el Salmo 27, dice: estos confían en carros y aquellos confían en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos se acuerdan de que tienen esto, y no, yo tengo esta plática. Nosotros no confiamos, hermano, ni en el arco ni en la espada, confiamos es en Dios. Nosotros no confiamos en los bienes ni en la muchedumbre de las riquezas y nos jactamos de ellas. Nosotros confiamos es en Dios. No, es que mi jefe me va a ascender. Nosotros no andamos confiando en el jefe. La Biblia dice lo siguiente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Es mucho mejor confiar en Dios que confiar en aquellos que aparentemente tienen un poder. Hermano, se puede defraudar. Ponga la fe no en el hombre, ponga la fe en Dios. La fe es entonces la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido, construyó un arca mientras la gente se burlaba de él. Por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Gedeón, por la fe Abraham, por la fe Isaac. Y dice el escritor: y tiempo me faltara, dice el escritor, de hablar de Jefté, de hablar de Sansón, de hablar que por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones. Por la fe. Porque cree que Ananías, Azarías y Misael, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, pudieron salir del horno del fuego, que representa la prueba. ¿Y quién estaba con ellos? Dios. ¿Pero por qué? Por la fe. Tú sabrás, oh rey, pero no te vamos a inclinar. Si ves que la fe exige una negación. La fe exige una negación. Y si no tenemos fe, esa es la base del sermón de hoy. Es la base, porque espero que vuelva, ¿no? Porque voy a dar estudios sistemáticos de eso. Estoy empezando con la base. No se la pueden perder la siguiente, ¿cierto? No se la pueden perder la siguiente. Entonces, la base es la fe. Si yo no tengo fe, hermano, váyanse para su casa hoy, hermano, pensando en eso, ¿verdad? Porque si usted no tiene fe, que es la base, si usted no tiene fe, no tiene nada. No tiene nada. Y no le estoy hablando de una fe materialista. Voy a tener 10 millones de banco, no estoy. Olvídese. Estoy hablando de una fe espiritual. De lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará en su vida. Que aquí, si no nos hemos rendido por la fe en Cristo Jesús, ¿cuántas veces no hemos llorado? Por eso me aterra y me duele las personas que a la primera de cambio les ocurre algo duro y me dicen: no vuelvo. Me dicen: no vuelvo a esa iglesia. Me dicen: no, ¿sabe qué? Me voy a apartar de Dios. Y digo: ¿qué pasó? No, es que me pasó este problema. Y si usted qué creía, usted qué pensaba, que cómo era este asunto. No, por la fe vamos a salir adelante porque creemos en Él a pesar del problema. No es que yo no puedo con esto, no, sí puedo porque Cristo está conmigo. Es que yo no voy a salir adelante, no, sí voy a salir adelante. No es que Dios no me va a perdonar, no, Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. ¿Y eso por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y si yo no tengo esas bases, hermano, estoy perdido. Porque la fe nos capacita para un mejor servicio, para una mejor entrega. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debemos arraigarnos en la fe para alcanzar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes lo han leído, ¿no? En Primera de Pedro, lo leímos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud. ¿Usted quiere saber
hermano Pedro cuando habla de virtud, porque todas estas cosas hay que añadirlas a la abundancia. Paciencia. Virtud. ¿Qué será virtud? Bueno, no se lo pierdan. Venga el próximo domingo. La verdad es que se la pierde uno, hermano, pierde mucho. Porque además ya. No. Próximo domingo con escuela dominical, porque cada virtud necesita mínimo 1 hora. Por encima, ¿cierto? Hoy hablamos de la fe. Porque claro, ¿cómo voy a ir a la virtud si no tenemos fe? ¿Cómo voy a ir a la virtud si estamos andando de forma no virtuosa? ¿Cierto? Yo me estoy arreglando, no puedo. Entonces, ¿cómo, hermano? Y además de eso, ¿cómo va a ser en abundancia? Porque cuando les dije, y les recalco y les repito, cuando el hermano Pedro habla de pedir, habla de no escatimar, de hacerlo en abundancia. Si ve el crecimiento que desea Dios para nosotros y nosotros estamos relajados, ¿no? Dios no está justificando las cosas, Dios quiere que crezcas, que cada vez seas semejante a Él. No que vives una vida conforme ya. No, ya, martes voy al culto, jueves voy, ya, oro, leo, no, crecimiento espiritual interno, por dentro, en Él. Y todo comienza por la fe. La fe. Por eso lo voy a repetir las veces que haga falta, hermano. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su fe? Yo quiero que ahora mismo, para ir finalizando, porque ya sí estoy terminando, usted, hermano, empiece a analizar cómo está usted. Examínese a usted mismo. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está viviendo usted? Porque yo le voy a decir algo, hermano. La forma en la que usted vive recalca su fe. Como usted vive, demuestra su fe. Entonces, no es que yo tengo mucha fe, mentira. Como usted vive, es como está su fe. La fe de Daniel le hizo meterse a su habitación, abrir las ventanas y seguir orando 3 veces al día como lo hacía antes, a pesar de que había un edicto real que declaraba que aquel que en un espacio de 1 mes orara a otro rey que no fuera Darío, o a otro Dios que él le decía que no fuera Darío, sería echado en el foso de los leones. Cualquiera de nosotros hubiera puesto la fe a un lado, ¿cierto? Señor, usted entiende. ¿Cierto? Esa es la típica. El Señor sabe, el Señor entiende. Señor, usted tendrá un mesecito. Ya al día 31, Señor, yo vuelvo con mi devoción. Yo vuelvo a la oración. Usted, el Señor entiende. Y va y le pide consejería al pastor, y el pastor le dice, el Señor entiende. Pero Daniel no dejó la fe a un lado. Daniel tenía la fe que tenía Pablo posteriormente cuando dijo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos, o sea pues que muramos, somos del Señor. ¿Eso qué es? Fe. Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y Daniel qué hizo? La Biblia dice que siguió orando 3 veces al día, como lo hacía normalmente. Para Daniel es como si no hubiera pasado nada. Y cayó al foso de los leones. Cayó al foso de los leones. Pero Dios le cerró la boca a los leones. Porque Dios premia a aquellos que le creen. Dios premia a aquellos que le creen. Y le vuelvo a repetir, el que cree vive para lo que cree. Esto no es de que yo creo que Dios no, o lo que Dios no. El que cree vive. Y eso es lo que declara la fe, no otra cosa. Porque si se trata solamente, hermano, de decir yo creo en Dios, pues entonces los demonios tienen más salvación que usted. Perdónenme que sea tan violento, pero la Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien así, los demonios también creen y tiemblan. Pero los demonios tienen salvación. ¿Sí o no? Los demonios tienen oportunidad, pero creen. Pero la verdadera fe está arraigada en creerlo y en hacerlo. El que lo hace es el que cree. Entonces ya cierro el sermón con la pregunta: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su vida? Para saber cómo está su fe, usted tiene que revisar su vida. Ay. Ahora sacamos de acá. Ya es el primero, ya sí, es el primero.
El primer domingo de cada mes hacemos ayuno. Bueno, entonces tendremos ayuno y tendremos el sermón de la ¿qué? Vamos a añadir. Pero tenemos que trabajar toda esta semana en ¿qué? En la fe. En la fe y examinarnos, hermanos. Examinar. Porque se viene un crecimiento espiritual. Crecimiento.